Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les continúa bendiciendo en esta preciosa mañana, ya miércoles 13 de abril. Una vez más agradecido con nuestro Señor porque hasta aquí ha sido Él con nosotros. Y como te dije ayer, como lo prometido es deuda, te debo el testimonio y verdaderamente es simplemente mi comienzo en lo que es la carrera del seguro. Cuando comencé a trabajar en una agencia de seguros fue en el año 1993, por pura coincidencia, si así lo quieres llamar, pero yo sé que ese era y es el plan perfecto del Señor. Entré a esta agencia a hacer el pago de mi póliza de seguro y veo a la señora que está un poco volviéndose medio loca, está agarrando el fax con una mano para pasar el papel. Tenía una situación, el fax estaba roto y había que poner un poco de presión para que el papel pasara. Y aquí con el cuello agarrando el teléfono con una llamada y con la otra mano procesando el pago que le estaba haciendo. Entonces veo que esta señora necesita ayuda. Pero para mí lo que yo le expreso es que si ella necesita ayuda en ese momento, ella entendió cuando yo hago la pregunta, ¿necesita ayuda, señora? Ella entendió que era que yo andaba buscando un trabajo. Y no fue así, pero al oír la oferta que ella me hace y al estar la agencia tan cerca de mi casa en ese momento, yo le digo, bueno, señora, mire, yo el lunes trabajo, si Dios permite, aquí estoy ya. Y así fue, así comenzó todo. Fui el lunes, ahí ya ella comienza el entrenamiento, ahí ella me comienza a dar todas las cosas que hoy por hoy sé. Muchas de las cosas son gracias a ella, las licencias de seguro gracias a ella también. Verdaderamente Dios me bendijo mucho con esta persona. Trabajé, como te dije, comencé en el año 93 hasta el año 2008, 15 años de servicio a esta señora que se convirtió en una relación más que de empleadora a empleado, se convirtió en una relación de madre a hijo. Me acogió como si fuese verdaderamente su hijo. Aquello fue bien bonito, una linda relación. Tristemente, ella no comprendió cuando me tocaba irme, cuando me llega esa oferta de trabajo. Ya para ese momento era cristiano y obviamente presento eso en oración. Necesitaba buscar dirección del Señor para ver si la movida después de tener 15 años en una misma agencia, con esta relación que tenía con esta señora, no es fácil comenzar a cortar hilos y comenzar a cortar cosas y dejar cosas atrás. Así como bien le dijo el Señor a Abraham, deja tu casa, deja tu parentela, déjalo todo que te llevo a un lugar nuevo. Pero así fue del Señor, fue confirmado por el Señor. La movida de esa agencia a la otra agencia fue confirmada. Comencé a trabajar en esa otra agencia en el año 2008. Los primeros 3 meses, viento en popa. Todo iba bien. Como yo pensé, en aquel momento era un bebé espiritual. Pensé que si el Señor estaba llamando, si el Señor estaba abriendo las puertas, pues todo iba a ser color de rosa, todo iba viento en popa. Yo alcé las velas de mi velero y me tranquilicé porque yo pensé, en mi mente, se formó esa idea de que si Dios abrió, pues Dios va a suplir todo lo necesario y no va a haber ninguna situación, ningún problema. Pues no fue así. No fue así. 3 meses después, las cosas comenzaron en declive, pero era la voluntad del Señor. Entendí que era la voluntad del Señor, que quien me había movido era el Señor. Y como bien hablábamos ayer, cuando Jesús le dice a sus discípulos, crucemos al otro lado. Sí, crucemos al otro lado, vamos a llegar al otro lado. Él lo prometió con ese crucemos, pero no te dijo que iba a ser todo color de rosa. Él descansaba porque él estaba confiado. Así debemos descansar nosotros. Aunque lleguen las olas, aunque llegue el viento, aunque veamos que la barca está casi hundiéndose, la barca no se va a hundir porque Él dijo que crucemos al otro lado. Pero yo en mi inmadurez espiritual entendía, al principio de verdad que no estaba entendiendo mucho la situación, el proceso, me estaba doliendo, me estaban dando con la lija más gruesa y obviamente no me estaba gustando al principio. La señora me seguía llamando, si quieres vente de vuelta para acá, yo te voy a ofrecer lo mismo, pero ya como yo finalmente pude comprender que era la voluntad de Dios y que a quien le conviene es a cada uno de nosotros el someternos, así como le convino a Noé hacer esa arca, porque ahí mismo fue salvo él y su familia, así también nos conviene a nosotros. Ellos dicen que obedecieron y caminaron con el Señor.
Y el caminar con el Señor, como bien decíamos ayer, que ellos caminaron con el Señor, es que ellos se someten a la voluntad de Dios. Ellos se someten al plan que Dios tiene para la vida de ellos, y por eso pudieron caminar con el Señor. Y esto fue un plan del Señor para mi vida. Esto fue un proceso del Señor para mi vida. Hay cosas que hay que ir depurando de la vida de cada uno de nosotros. La fe es probada, es acrisolada, como bien dice la palabra, y eso era parte de. Sí, hubo buen comienzo, y todo siguió, para mi parecer, iba en picada, pero estaba en el perfecto plan de Dios. Y Dios usó aquello para ir limpiando, para ir depurando, para ir sacando, para ir enseñando, para ir trabajando, porque a Dios le interesa purificarnos y formar ese carácter de Cristo en nosotros. Y así sucedió. Y a pesar de que las cosas no fueron como me parecían a mí, estaban en el perfecto plan del Señor. Dios me comenzó a poner gracia en mí, en aquel trabajo. Al final ya ese proceso duró 3 años. Al final de los 3 años, cuando ya me ofrecen otra oferta, al final de los 3 años este hombre no me quería dejar ir, a pesar de que dijo cualquier cosa de mí, y me bajó el salario a mucho menos de lo que ganaba cuando estaba con la señora. Pero las cosas del Señor. La señora en estos 3 años tampoco le está yendo muy bien. El otro día leía en un pequeño estudio que tiene mi Biblia, decía que sacó Dios a Abraham de Ur de los Caldeos porque era un lugar de mucha idolatría, era un lugar donde había mucha maldad, era un lugar donde había mucha gente malvada y egoísta. Eso decía este pequeño estudio. Y lo llevaba a tierra de Canaán, que es un lugar de tierra fértil. Y verdaderamente eso es lo que Dios quiere. En el proceso va a doler, sí, va a doler, van a venir, como te dije, olas, van a venir vientos. En ese proceso es donde Dios te muele. Me acordaba un tío mío una vez, cuando yo los veranos me iba a casa de mi primo, casa de mi tía, y mi tía, casada con este señor iba de vez en cuando a la carnicería, compraba unos pedazos de carne así, y él mismo los cortaba y los metía en una moledora de carne, y los pedazos enteros los metía por un hoyo y salían por otro molido en carne de molida. Y me ponía a pensar, este hombre cogía la carne molida, la volvía y la pasaba, y la volvía y la pasaba, y aquella carne que empezó en un pedazo de carne, un trozo de carne así, salía ya toda desmenuzada. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, meternos en ese moledor y sacar de nosotros lo mejor. Sí duele, me dolió, al principio no entendía, al principio pataleé como el peje cuando tú lo estás pescando. Aquellos que conocen de pesca enganchan al pescado, y el pescado luchando y luchando y luchando hasta que ya el pescado dice: ya yo no puedo más, aquí me rindo, y ahí vienen y lo sacan. De esa misma forma luché, me dolía, no me gustaba, pero el Señor, como siempre, misericordioso hasta lo último, grande en misericordia, verdaderamente ganó la batalla. No hay quien contra el Señor, pero nos rendimos gracias a Él. Fue un tiempo que hoy por hoy puedo darle muchas gracias a Dios, porque fue ese tiempo de crecimiento en mi vida. Fue el Michael antes del año, el Michael que entró en el año 98, y fue el Michael después que salió en el año 2011. Como te decía, esta señora tuvo problemas con su agencia, y se la tuvo que vender a esta otra persona. Cuando le vende la agencia a esta otra persona, le dice: mira, si tú puedes traer a este muchacho, yo traté de traerlo, él era un buen muchacho, una buena persona que trabajó conmigo por mucho tiempo, que si yo era un buen trabajador, lo que sea, y le dice a este hombre que si lo puede traer, que lo traiga. En ese momento, en el año 2011, él me llama, gracias al Señor, otra vez la oración, otra vez buscando confirmación de Dios. Dios confirmó una vez más, y verdaderamente Dios es bueno y fiel, porque en todo ese proceso, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, pude ver la mano del Señor guardándome, cuidándome, la mano del Señor diciéndome: aquí estoy contigo, porque a veces uno piensa: bueno, me abandonó el Señor, ¿qué pasó aquí ahora?
El Señor estuvo todo el tiempo ahí. Pasa que ese trabajo del Señor en cada una de nuestras vidas, esa formación de Cristo en cada uno de nuestros ser, a veces sí va a doler, pero es algo glorioso, es algo que cuando salimos graduados, pues obviamente podemos mirar hacia atrás simplemente para ver de dónde nos sacó, simplemente para ver las cosas que hizo a través de esos años y agradecerle. Porque ese trabajo no fue en vano, ese trabajo hoy por hoy lo podemos ver en graduaciones, porque nos saca de un lugar para llevarnos a otro mejor. Pero sí en ese proceso, sí en ese mover, sí en ese tiempo desde que nos saca hasta que nos lleva a otro mejor, es donde Dios trabaja en cada una de nuestras vidas. Y así fue como bien llamó el Señor a Abraham a salir de ese pueblo, de ese lugar donde Dios lo estaba llamando, para llevarlo a otro lugar mejor. Y Abraham sí obedeció. Abraham dice que salió con Lot y se buscaron una serie de problemas que, si Dios quiere, mañana compartiremos. Mientras tanto, como nuestro pastor nos despide cada mañana, cada día, el Señor te bendice y te guarda. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Bendiciones hasta que sobreabunden.